Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de preparación para las oposiciones de medio ambiente. Hoy vamos a ver un tema que casi podemos entenderlo como una continuación de los dos temas anteriores, ya que vamos a seguir viendo la ley de procedimiento administrativo. Solo que en este caso nos vamos a centrar de manera exclusiva en la potestad sancionadora, es decir, vamos a ver las peculiaridades de este procedimiento. Antes vimos en los dos temas anteriores, de manera general, cómo sería el procedimiento administrativo, y aquí vamos a ver todos esos detalles, todas esas particularidades que se deberían tener en cuenta cuando tramitamos un procedimiento sancionador, al menos con carácter general, porque cada ley puede establecer un procedimiento propio, pero esto digamos que establece un marco mediante el cual se regulan toda la tramitación de todos estos procedimientos sancionadores. Y antes de nada vamos a ver cómo se inicia un procedimiento sancionador. En principio la mayoría os vendrá a la cabeza la presentación de una denuncia como forma habitual de iniciar un procedimiento sancionador. Y eso es algo que sí, aparece aquí recogido, es una de las formas que tenemos para iniciar un procedimiento sancionador, pero también podría iniciarse por iniciativa propia del órgano que tenga la competencia, o bien por una orden superior de otro órgano, o a petición razonada de otros órganos administrativos. Eso sería la forma en que podríamos iniciar este procedimiento sancionador. Aunque en todo caso tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que todos los sancionadores van a iniciarse siempre de oficio, aun cuando alguien haya presentado una denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú interpongas una denuncia, no quiere decir que automáticamente se vaya a iniciar un procedimiento sancionador, sino que lo que sucederá es que va a realizarse unas diligencias previas, se van a estudiar los hechos denunciados y si procede, el órgano administrativo de oficio iniciaría un procedimiento sancionador. Pero como digo, no sería obligatorio en ningún caso iniciarlo. Habría que estudiarlo de manera detenida en cada caso y si procede se abriría, no es algo directamente obligatorio. Y tenemos aquí varias particularidades cuando hablamos de la presentación de una denuncia, porque podría ser que se presente un tercero ante la administración para presentar una denuncia, o bien podría ser una persona que esté implicada en esos hechos susceptibles de infracción administrativa. Y aquí la propia norma nos establece un procedimiento que en cierta manera va a eximir a esta persona de los daños provocados. Como veis ahí indicado, cuando el denunciante a su vez haya participado de la infracción y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir a esta persona del pago de la multa o sanción, siempre y cuando se den una serie de requisitos, que son los que os aparecen ahí indicados, es decir, siempre que sea el primero en aportar elementos de prueba, es decir, en la administración no deben obrar otros elementos de prueba que puedan dar pie a iniciar ese procedimiento sancionador, tiene que ser esta persona la primera en facilitar estos datos y además obviamente va a tener que cesar en la participación de esa infracción y no va a poder destruir ningún medio de prueba. De esta forma es cuando podríamos eximir al denunciante del pago de la posterior multa o sanción. Aunque también se contempla la posibilidad de, si no concurren todas estas circunstancias, que de algún modo pueda aplicársele un atenuante, de forma que no tenga que pagar toda la sanción, sino simplemente una parte. Por ejemplo, si no es la primera persona en aportar elementos de prueba, pero aún así presenta otros medios de prueba, cesa en la participación de la infracción y no destruye dichos medios de prueba, entonces, aunque no se le eximiría de manera completa del pago de esa sanción, sí que tendría derecho a una cierta reducción, es decir, se le aplicaría un atenuante. Y una cosa que decíamos también es que la presentación de una denuncia no obliga al órgano administrativo a iniciar el procedimiento sancionador, sino que se va a iniciar siempre de oficio. Por lo tanto, como veis ahí, la presentación de esta denuncia no confiere la condición de interesado, es decir, porque no se abre directamente un procedimiento administrativo a petición de esta persona. Sí es verdad que una vez que el órgano administrativo decide si incoa o no el procedimiento sancionador, posteriormente podría alegarse que determinados derechos o intereses legítimos se ven afectados como consecuencia de esta infracción administrativa y por lo tanto
podría cualquier persona personarse en el procedimiento sancionador, es decir, podría obtener la condición de interesado, pero eso en todo caso sería a posteriori, es decir, tú por presentar una denuncia no obtienes directamente la condición de interesado, sino que posteriormente, si se decide abrir dicho procedimiento sancionador, podrías argumentar que se verían afectados determinados derechos o intereses legítimos, de manera que solicitas tener la condición de interesado. Y obviamente la persona contra la que se abre el procedimiento sancionador va a tener la condición de interesado. Ahí sí que ya lo tiene de manera directa. Y además tenemos ahí indicado el procedimiento de notificación, porque como decíamos, cuando cualquier persona presenta una denuncia no se le otorga directamente la condición de interesado, aunque sí va a tener el derecho a una contestación, al menos en la mayor parte de los casos. Como veis ahí, cualquier persona denunciante, cuando ponga en conocimiento que existen unos hechos que provoquen un perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas, en esos casos va a tener derecho a que se le notifique si se abre o no el expediente sancionador. Y aquí también hay que tener en cuenta que el órgano administrativo, si decide no incoar dicho procedimiento sancionador, va a tener que motivarlo de manera adecuada. Esto sería lo único a lo que en principio tiene derecho una persona que presente una denuncia. Va a tener el derecho, en la mayor parte de los casos, en la práctica se suele enviar casi siempre, donde se le indica si se incoó o no un procedimiento sancionador. Y posteriormente, si lo desea, tendría que acreditar que determinados bienes o intereses legítimos se ven afectados y entonces podría obtener la condición de interesado. Y un aspecto importante también en estos procedimientos sancionadores es distinguir entre las dos fases existentes. Por un lado estaría la fase instructora y por otro la fase sancionadora. Básicamente la fase instructora sería todo el procedimiento previo, las diligencias previas, la recabación de informes, los dictámenes que sean necesarios, el pliego de cargos, la propuesta de resolución, y la fase sancionadora sería ya al final del procedimiento, es decir, una vez que emitimos la resolución final. En ningún caso se va a poder imponer sanciones sin tramitar el procedimiento establecido. Esto es algo que cae de cajón, es decir, no podemos imponerle a una persona de manera directa una sanción, sino que tenemos que seguir el procedimiento arreglado. Hay que tramitar un procedimiento sancionador, seguir los plazos establecidos y al final de ese procedimiento es cuando podremos imponer algún tipo de sanción. Y no se podrán iniciar nuevos procedimientos en infracciones continuadas, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora. Esto también cae de cajón. Si una persona está realizando una infracción de manera continuada, por ejemplo, si está captando agua de manera continua, hasta que se resuelva el primer procedimiento sancionador, no podrían imponerse sanciones adicionales. Aunque esto no impide que puedan establecerse cualquier tipo de medidas cautelares para que cese en ese aprovechamiento de agua, pero en todo caso tendríamos que resolver previamente el expediente existente y posteriormente podríamos irnos a un segundo expediente, pero antes de nada tendríamos que resolver el primer expediente que se habría incoado. Y aquí vamos a ver cuáles serían los principios aplicables en cuanto a la tramitación de todos estos expedientes sancionadores. Estos los tenéis recogidos dentro de la Ley 40/2015, tal y como os aparece aquí indicado, y básicamente incluye los que veis aquí resumidos: el principio de legalidad, el principio de irretroactividad, el principio de tipicidad, el principio de responsabilidad y el principio de proporcionalidad. Esto son fáciles de entender. El principio de legalidad se entiende que cualquier procedimiento sancionador tendrá que ajustarse a la normativa existente, es decir, no podemos resolver un procedimiento sancionador con preceptos contrarios a lo que legalmente o reglamentariamente aparezca establecido. También se indica el principio de irretroactividad, es decir, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos susceptibles de infracción. Esto básicamente lo que quiere decirnos es que si se aprueba con carácter posterior cualquier tipo de norma donde se agraven o se establezcan nuevos hechos tipificados, esto no podríamos
aplicarlo a una persona que ha cometido algún tipo de infracción administrativa previa a la entrada en vigor de esa ley o de esa norma. Solamente lo podríamos aplicar a todas aquellas personas que cometan alguna infracción administrativa a raíz de la entrada en vigor de esa normativa. Aunque hay una excepción, que sería la que os aparece aquí indicada en rojo. Es decir, cuando hablamos de la aprobación de una norma posterior donde se suavizan las penas o las sanciones que se impongan a esta persona, entonces ahí sí que se le podrían aplicar a esta persona. Es decir, cuando le sea favorable sí se podría aplicar con carácter retroactivo, pero cuando le sea desfavorable no podríamos aplicarlo en ningún caso. Y tenemos también el principio de tipicidad, es decir, nosotros tenemos que tipificar la infracción que está a cometer esta persona. Eso lo haremos habitualmente en el pliego de cargos, donde le indicaremos que ha cometido una infracción administrativa y cuál es la categoría de esta infracción administrativa, bien sea una infracción leve, una infracción grave o una infracción muy grave. Estas son las que existen con carácter general. Esto también depende un poco de cada norma, porque si nos vamos a la ley de aguas, existen 4 tipos de infracciones: las leves, las menos graves, las graves y las muy graves. Pero bueno, con carácter general suelen ser estas 3, la infracción leve, la infracción grave y la infracción muy grave. En todo caso, hay que tener en cuenta que en el pliego de cargos tenemos que tipificar la infracción administrativa que se estaría a cometer en alguna de las categorías existentes. Y tenemos también el principio de responsabilidad, de forma que solo podrán ser sancionadas las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica, así como los patrimonios independientes o autónomos que resulten responsables. En principio, lo lógico es sancionar a las personas físicas o jurídicas, es decir, a una persona concreta o a una empresa, pero también, como veis ahí, en algunos casos se podrían sancionar a grupos de afectados o a uniones o a otro tipo de entidades. Y tenemos también el principio de proporcionalidad, de manera que las sanciones administrativas en ningún caso podrán implicar privación de libertad. Esto es algo que comentábamos también cuando vimos el tema anterior, el tema 6 de este bloque común, donde comentábamos que tenemos que distinguir entre lo que sería delito y lo que sería infracción administrativa, de manera que cuando hablamos de una infracción administrativa no puede en ningún caso implicar penas de privación de libertad, ya que es algo restringido únicamente a los delitos, es decir, solamente un juez podría imponer privación de libertad. Y además, acorde a este principio de proporcionalidad, se buscará, en el caso de sanciones pecuniarias, que la comisión de las infracciones no resulte más beneficioso que el cumplimiento de la normativa. Esto es un principio básico en la aplicación del procedimiento sancionador y básicamente es algo que también cae de cajón. O sea, no podemos crear una situación o aprobar una norma mediante la cual le pueda resultar más favorable a esta persona incumplir dicha normativa que ajustarse a los preceptos que aparecen recogidos. Esto es algo que se debe evitar en todo caso, es decir, la infracción nunca puede ser más beneficiosa que el cumplimiento de la normativa. Y en cuanto a la gradación de la sanción, se observarán los siguientes aspectos, es decir, el grado de culpabilidad y existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia. Esto, digamos, que son agravantes o atenuantes que podríamos aplicar durante la tramitación del procedimiento sancionador. Y nos quedarían por ver 2 principios adicionales. Por un lado tenemos el principio de prescripción, de tal manera que todas las infracciones y sanciones administrativas van a prescribir en un determinado periodo de tiempo. Como veis ahí, en el caso de que no se fije ningún plazo, se aplicarían los siguientes que aparecen indicados. Para infracciones y sanciones muy graves, el plazo de 3 años. Para infracciones y sanciones graves, el plazo de 2 años. Para infracciones leves, el plazo de 6 meses. Y para sanciones leves, el plazo de 1 año. Pero bueno, esto tened en cuenta lo que se indica en el encabezado, es decir, en cada norma, en cada ley se puede indicar un plazo de prescripción diferente. Esto solo se aplicaría cuando no se indique de manera expresa, de forma que se aplicarían estos plazos que os aparecen aquí indicados. Y por otro lado, también es importante que tengamos en cuenta cuál es el momento en que empieza
a contar el periodo de prescripción, porque en principio parece lógico pensar que empezaría a contar desde el momento en que cometemos algún tipo de ilícito. Esto sería lo más habitual: hacemos algún tipo de obra, alguna actuación que sea contraria al ordenamiento jurídico, y entonces empezaría a contar dicho plazo de prescripción que tendría la Administración para iniciar un procedimiento sancionador. Pero tenemos que tener cuidado, porque si estamos a cometer una infracción continuada, por ejemplo, el ejemplo que decíamos antes de una captación continua de agua, en ese caso no habríamos cesado en ningún momento, sino que de manera continuada estamos a cometer ese ilícito de derivación continua de agua, de forma que ahí no empezaría a contar el plazo de prescripción hasta que finalicemos de cometer dicho ilícito, es decir, a partir del momento en que cesemos de captar de manera ilegal dicho caudal de agua. Por lo tanto, tened cuidado entre diferenciar lo que sería una infracción puntual de una infracción continuada, de forma que en este último caso tendríamos que cesar de cometer dicho ilícito antes de que empiece a contar el plazo de prescripción. Y por otro lado tenemos el principio de concurrencia de sanciones. Esto es algo que comentábamos también en el anterior tema 6, donde decíamos que había que diferenciar entre el concepto de delito y el concepto de infracción administrativa, de forma que los delitos van a ser juzgados por los jueces, en tanto que las infracciones administrativas van a ser resueltas por parte de los distintos órganos de la administración pública. Y tenemos que tener cuidado de no juzgar los mismos hechos por las dos vías, o sea, tenemos que o bien juzgarlo como un delito o, si no, tramitarlo como una infracción administrativa, pero no podrían concurrir ambas sanciones, es decir, solo tendríamos que escoger una de estas dos vías. Y relacionado con la concurrencia de sanciones tenéis también ahí la concurrencia de infracciones, que esto se aclara ahí, que no es un principio, sino que se integra ahí, de forma que se aclara un poco más este concepto, porque aquí podría darse un caso donde tal y como aparece indicado, se cometa algún tipo de infracción y derivado de esa infracción se cometa otra u otras, es decir, varias infracciones derivadas de una infracción inicial. En este caso, lo que no haríamos es iniciar un expediente sancionador para cada caso, sino que, tal y como aparece aquí indicado, se impondría únicamente la infracción más grave de entre todas las cometidas. Y ahora que ya conocemos los distintos principios del procedimiento sancionador, vamos a ver cuáles son las particularidades que tendría este procedimiento, porque, como decíamos al principio del tema, esto al final está muy relacionado con la Ley de Procedimiento Administrativo. De hecho, aparece ahí también integrado, solo que cuando hablamos de todos aquellos procedimientos sancionadores vamos a tener una serie de particularidades que son las que os aparecen aquí indicadas. Por un lado, tenemos la obtención de documentos de otras administraciones públicas. Esto es algo también generalista, es decir, algo que ya comentamos, de forma que, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, los interesados tendrán en principio el derecho a oponerse a que la administración actuante recabe documentos que obren en poder de otras administraciones públicas. No obstante, esto no sería de aplicación en el caso de ejercicios de potestades sancionadoras o de inspección. Esto, como veis, es la particularidad que tendríamos cuando hablamos de este procedimiento sancionador. Y también cuando hablamos de los derechos de los interesados, además de aquellos que aparecen indicados dentro del artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo, tendrán los siguientes derechos adicionales en el caso de procedimientos sancionadores: a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso se le pueda imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. Y a mayores también tendrían derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Esto sería lo que a mayores incluye el procedimiento sancionador en cuanto a los derechos de los interesados. Y en cuanto a las diligencias previas, en el caso de expedientes sancionadores, se van a orientar a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, así como la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. Esto sería, digamos, la parte inicial, antes de que decidamos incoar un procedimiento sancionador, donde vamos a llevar a cabo un proceso de investigación con el fin de esclarecer todos estos hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
Vamos a tener también dentro del procedimiento sancionador la posibilidad de llevar a cabo determinadas pruebas, como aparece aquí indicado. En estos procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales van a vincular a las administraciones públicas. Es decir, de todas las pruebas que puedan adjuntarse a este procedimiento, cuando hablamos de hechos que sean declarados como ciertos por parte de una resolución judicial, van a vincular directamente a las administraciones públicas. En los casos contrarios, pues pondría a abrirse un periodo de pruebas y tendría que esclarecerse por parte del instructor. Y también tenemos aquí otra particularidad relativa al procedimiento complementario, de forma que para aquellos sancionadores que causaran daños o perjuicios a las administraciones públicas, pero cuya valoración de daños no se hubiera llevado a cabo, se abriría dicho procedimiento complementario. Esto, digamos, que es algo previsto si se da la circunstancia de que no se hace una valoración de daños dentro del propio expediente sancionador, de forma que se abriría un expediente complementario donde únicamente se va a hacer una valoración de estos daños, porque al final, cuando tramitamos un procedimiento sancionador, normalmente se derivan unos daños al dominio público o al patrimonio de las administraciones, de forma que ahí lo que suele hacerse es un informe técnico donde se hace una valoración de la cuantía de esos daños, de forma que pasaría a integrar el expediente sancionador y se tendría en cuenta a la hora de imponer la sanción posterior. Pero bueno, hay supuestos donde, por el motivo que sea, no se hace la valoración de daños dentro de ese expediente, de forma que lo que indica la norma es que tendríamos que hacerlo en un expediente complementario. Y ahora vamos al proceso de inicio del procedimiento sancionador. Como decía hace un momento, tras estas diligencias previas, se decide si se incoa o no expediente sancionador. Y si al final decidimos que vamos a abrir un expediente sancionador, tendremos que hacerlo mediante un acuerdo de iniciación, donde se va a nombrar a un instructor, a un funcionario, una persona encargada de llevar a cabo la tramitación de este expediente. Aquí es donde se va, digamos, a recoger todos los hechos que se han esclarecido durante las diligencias previas y se van a poner en conocimiento del, digamos, presunto infractor, de manera que pueda alegar todo aquello que considere necesario. También hay que diferenciar aquí entre lo que sería el acuerdo de iniciación y el pliego de cargos. Esto pueden enviarse de manera conjunta, tanto el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador junto con el pliego de cargos, o podrían hacerse de manera separada. Es decir, en primer lugar, podríamos enviarle el acuerdo de iniciación para indicarle a esta persona que se está a iniciar un procedimiento sancionador en contra de ella, y posteriormente le trasladaríamos el pliego de cargos, donde de manera más detallada se indicarían todos aquellos hechos que se le imputan a esta persona. Y además vamos a tener la posibilidad de llevar a cabo, como ocurre con otros expedientes administrativos, un proceso de tramitación simplificada, que aquí, cuando hablamos de procedimiento sancionador y de acuerdo con lo previsto en la ley, podría adoptarse para aquellas infracciones de carácter leve, solo las de carácter leve, siempre y cuando no exista oposición expresa por parte del interesado. Es decir, si aquella persona, o aquellos que se personen el procedimiento, salvo que tengan algo en contra, en principio, cuando hablamos de infracciones de carácter leve, podría aplicarse esta tramitación simplificada. Y una vez que hemos dado forma a este expediente sancionador, podríamos optar por varias vías. Es decir, nosotros hicimos unas diligencias previas donde tratamos de esclarecer los hechos que se ponen en conocimiento. Si vemos que procede iniciar un expediente sancionador, dictamos un acuerdo de incoación, redactamos el pliego de cargos y posteriormente redactamos la propuesta de resolución, es decir, el paso previo antes de dictar resolución. Pero hay veces donde directamente no se considera que existan digamos, motivos para resolver un procedimiento sancionador, de forma que esto daría lugar a un archivo de actuaciones, que, como veis ahí, tendría lugar en alguno de los supuestos que aparecen ahí contemplados, es decir, la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción, o, aunque supuestamente existan, no puedan ser acreditados, o también cuando los hechos probados no constituyan infracción administrativa,
o cuando no exista o no se puede identificar a los responsables, o bien estos estén exentos de responsabilidad, o cuando se concluyera en cualquier momento que la infracción habría prescrito. Es decir, cuando ocurra cualquiera de estos supuestos, lo que tendríamos es que finalizar el procedimiento y dictar el archivo de actuaciones. En caso contrario, nos iríamos a una propuesta de resolución formulada por el órgano instructor previo a la resolución final, que sería notificado a los interesados. Y esto muchas veces da lugar a confusión, porque mucha gente le llega la propuesta de resolución y se cree que eso ya está resuelto, y no. Es decir, cuando hablamos de propuesta de resolución simplemente es un borrador de lo que va a ser la resolución final, pero de todas maneras aún es susceptible de que puedan presentarse alegaciones o cualquier tipo de documentación, o sea que todavía no es definitivo. Lo que sí sería definitivo sería la resolución que se emite al final del procedimiento. Y en dicha resolución, como aparece aquí indicado, se hará una valoración de las pruebas practicadas, se fijará los hechos probados, los responsables, las infracciones cometidas y las sanciones correspondientes, o bien también la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad. En dicha resolución no se podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. Es decir, en principio tenemos que atenernos a los hechos que han iniciado en dicho procedimiento. No podemos incluir algo que no se hubiese valorado previamente. También, bueno, como veis ahí hay la opción de que puede darse el caso de que se contemple que la infracción revista mayor gravedad de la que parecía en un principio. En ese caso se notificaría al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de 15 días. Todas estas resoluciones serán ejecutivas cuando pongan fin a la vía administrativa, sin perjuicio de una suspensión cautelar en los casos que proceda. Por ejemplo, alguien que va a acudir a la vía contenciosa administrativa puede solicitar la suspensión cautelar para evitar daños de posible o de difícil o imposible reparación, de forma que en ese caso se paraliza la ejecución de esa resolución. Esto sería más bien cuando hablamos de, por ejemplo, caso de obras donde se resuelve que se han realizado de manera ilegal y hay que levantarlas, pues esta persona puede tratar de acudir a la vía contenciosa administrativa y solicitar una suspensión cautelar, ya que con muy buen criterio podría alegar que si tiene que demoler esa construcción y finalmente en la vía contenciosa administrativa le dan la razón, sería un daño de difícil o imposible reparación. Por lo tanto, ahí sería un caso muy típico de adopción de una suspensión cautelar. En cambio, cuando hay que abonar algún tipo de sanción, eso es más raro. O sea, ahí pues tendrías que abonar dicha sanción y posteriormente no impide que puedas, acudir a la vía contenciosa administrativa, y si se demuestra que tenía razón, pues tendrían que reintegrarte con intereses todo ese dinero que previamente habías pagado. Y además, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la administración y la cuantía destinada a indemnizar dichos daños no se hubiera calculado, se fijará en un procedimiento complementario. Bueno, esto volvemos a repetirnos un poco lo que comentábamos aquí. Básicamente se prevé la posibilidad de un procedimiento complementario si vemos que ahí no se han valorado los daños cometidos. Eso tendríamos que hacerlo por aparte. Y por lo demás, también hay que tener en cuenta que cuando se resuelve que el pago de alguna sanción por, por la realización de algún tipo de infracción administrativa, también se contempla posibles reducciones. Existen dos posibilidades. La primera, asumir la culpabilidad. Esto puede conllevar una reducción de un 20% en la sanción impuesta y también un pago anterior a que se dicte resolución. De forma que si acumulamos ambas reducciones podría reducirse en un 40%. Aunque hay que tener en cuenta que en todo caso, si hacemos este pago con estas reducciones, tendríamos que renunciar a presentar cualquier recurso en vía administrativa. Es decir, no podríamos, por ejemplo, presentar cualquier tipo de recurso de alzada o cualquier recurso potestativo de reposición. Esto quedaría, digamos, limitado, porque si acudimos o si, accedemos a esta reducción, solo
tendríamos que, digamos, prescindir de presentar los típicos recursos que se presentan en vía administrativa y la única opción que nos quedaría en todo caso sería acudir a la vía judicial. Y además, este porcentaje que decimos, este 40%, no quiere decir que sea fijo, ya que como aparece aquí indicado, podría ser incrementado reglamentariamente en una cuantía superior. Y un aspecto también importante que también podría suceder cuando hablamos de la resolución de un procedimiento sancionador es que tampoco tendríamos que esperar hasta el final de todo, sino que en cualquier momento, si una persona reconoce su responsabilidad y accede al pago, podríamos resolverlo directamente, sin necesidad de continuar con todo el procedimiento paso por paso que estuvimos comentando. Y una vez que ya tenemos resuelto el procedimiento sancionador es cuando nos quedaría hacer cumplir todo su contenido. Para ello tendríamos que irnos a la ejecutoriedad del procedimiento sancionador. Es decir, aquí es donde se tomarán las medidas necesarias para restablecer la legalidad de las acciones ilegalmente cometidas. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión fundamental. En principio, los actos de las administraciones públicas van a ser inmediatamente ejecutivos, salvo los casos que os aparecen aquí indicados, es decir, salvo que se decrete la suspensión en la ejecución del acto o cuando se adopten medidas cautelares, también cuando sea posible presentar algún recurso en vía administrativa, cuando una disposición establezca lo contrario o cuando se necesite aprobación o autorización superior. También cuando tengamos una resolución donde se impone algún tipo de sanción económica, cuando se derive, en definitiva, una obligación de pago a la hacienda pública, se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, de las formas que os aparecen aquí indicadas, es decir, tarjeta de crédito o débito, transferencia o domiciliación bancaria o cualquier otro autorizado por la hacienda pública. Y en caso de falta de ejecución voluntaria, las administraciones públicas podrían acudir, salvo en caso de una suspensión temporal, alguno de los siguientes métodos para forzar a la ejecución del procedimiento sancionador, o bien a un apremio sobre el patrimonio, a una ejecución subsidiaria, a una multa coercitiva o a una compulsión sobre las personas. Y si fueran varios los métodos de ejecución forzosa, deberemos elegir aquel menos restrictivo de la libertad individual. En caso de necesitar acceder al domicilio afectado, será necesario su consentimiento previo o tener una autorización judicial. Es decir, nosotros no podemos acceder a la vivienda de cualquier persona que tenga un procedimiento sancionador pendiente de ejecución, sino que en esos casos necesitaremos o bien su consentimiento o bien tenemos que requerir una autorización judicial para forzar al cumplimiento de esa resolución administrativa. Y en cuanto a la ejecución forzosa, como decíamos, tenemos varios métodos. Podríamos irnos a un apremio sobre el patrimonio. Aquí básicamente lo que se haría es tratar de embargar determinados bienes para satisfacer una sanción, una multa que esté pendiente de abonar. También tenemos el método de ejecución subsidiaria. Esto se aplica sobre todo cuando existen obras ilegalmente realizadas que tendrían que demolerse. En ese caso, si la persona obligada a demoler se negara a llevar a cabo tales actos, lo que podríamos es encargarle a un tercero, a una empresa que realiza ese trabajo y posteriormente pasarle la factura a esta persona. También hay el método de la multa coercitiva. Esto básicamente consiste en enviar una serie de sanciones a lo largo del tiempo para obligar a esta persona a cumplir con lo dispuesto en el procedimiento sancionador. De esta forma, si vemos que ha pasado 2 o 3 meses y no ha cumplido con lo que aparece ahí establecido, podríamos enviarle una multa coercitiva. Que pasan otros 3 meses, volveríamos a mandar otra multa coercitiva y así hasta que forcemos a esta persona a que se vea obligada a reponer las cosas al estado anterior. Y por último también tenemos la opción de la compulsión sobre las personas, que podría aplicarse en los actos personalísimos de no hacer o soportar para aquellos supuestos en los que la ley lo autorice, siempre dentro del respeto a la dignidad de la persona y de los derechos reconocidos en la Constitución española. En cualquier caso, no se admitirán a trámites acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo al procedimiento. Es decir, esto queda vetado. Una vez que ya tengamos esta resolución de este procedimiento sancionador,
no se van a admitir a trámite dichas acciones posesorias en base a estas actuaciones que habrían llevado a cabo los distintos órganos administrativos. Y aquí, de estos métodos que comentábamos, en principio va a depender un poco de la naturaleza del procedimiento sancionador. Si se trata de cobrar una cantidad líquida, en principio lo más habitual es irnos a un apremio sobre el patrimonio, de forma que podría embargarse la cuenta de esta persona a fin de que satisfaga esa cantidad líquida que tendría pendiente de abonar. La ejecución subsidiaria, en cambio, es más habitual cuando hablamos de obras que se han realizado de manera ilegal, de forma que se encarga a una empresa o un tercero que haga ese trabajo y posteriormente le pasaríamos la factura a esta persona. Y si esta persona se niega también a pagar esa factura, podríamos proceder con un apremio sobre el patrimonio. Tenemos también la multa coercitiva, que como decíamos, pues se aplica. También es habitual cuando hablamos de obras que están pendientes de reponer, sobre todo si son obras de, digamos, de escasa entidad o obras, digamos, que tampoco provocan un daño muy evidente, donde para forzar a esta persona a reponer también se podrían enviar multas cada X tiempo y por último también podríamos obligar a cesar la conducta infractora mediante una compulsión sobre las personas. Y con esto dejaríamos listo este tema nuevo. Como veis, básicamente es una ampliación de lo que vimos para la Ley de Procedimiento Administrativo, solo que particularizado para el caso del procedimiento sancionador. Aquí tenemos contenido que aparece incluido dentro de la Ley 39/2015 y también dentro de la Ley 40/2015 aparece una serie de pinceladas relativas a este procedimiento sancionador. Por lo restante, desearos mucho ánimo con estos 9 temas que ya llevamos vistos de este bloque común y nos vemos en la siguiente clase.